explicar de qué hablamos cuando decimos el discurso infantil, que no es exactamente lo mismo, y es la fundamentación de nuestro trabajo. Yo quisiera mostrar algo del trabajo que hacemos en el Pereira, fundamentalmente con los posgrados de primer y segundo año, los R1 y R2 también, que están cursando semiología, actividad que se desarrolla hace muchos años. No digo ni cuántos porque la actividad además es abierta para los que quieran participar. Lo que los estudiantes hacen es traer la semiología de un paciente con el que han trabajado, arribando o no a un diagnóstico descriptivo. Conmigo lo que hacen es, ellos me traen lo que lograron sacar y hacemos una entrevista de juego, digo porque los R2 y los posgrados de segundo la hacen ellos, a veces yo entro, a veces no entro, se hacen cámara de Gesell, ¿no? Viendo qué es lo que nos aporta la entrevista de juego a la comprensión dinámica de su conflictiva. O sea que lo que yo voy a aportar, la diferencia que tiene con lo que se está diciendo es que trabajamos con una herramienta diferente porque nuestros pacientes son niños. Así que vamos a hacer una mínima fundamentación teórica, dado el escaso tiempo, sobre el valor del juego en el trabajo con niños. Ya habrá tiempo para preguntas de lo que quede oscuro a posteriori. Sabemos de la importancia del juego en el desarrollo de la civilización y también en el curso de la vida, remitiéndonos a desarrollos, en nuestro medio ha trabajado mucha gente sobre este punto, pero para nombrar a alguien que tiene un libro muy claro al respecto, Mirta Casa, sobre estructuración psíquica, diríamos que si nos retrotraemos al encuentro madre-bebé y observamos esta relación como un interjuego de gestos, ruidos, gritos, llanto, vemos cómo estos se vuelven índice para la madre, que le va a asignar sentidos. Estamos hablando de antes del lenguaje, ¿verdad? Esto que Enrique señalaba. Le va a asignar sentidos de hambre, de dolor de barriga, de satisfacción, de deseo, de angustia, de frío, en fin, que serán corroborados o no en el a posteriori. Es decir, estamos hablando de la subjetividad haciéndose con el otro. Será en los primeros juegos con el otro, madre, que el está no está, juego que todos conocemos, de las manitos o de la sabanita, es allí donde se avisora la posibilidad justamente del no estar, o sea, de la ausencia, y por lo tanto la aparición del símbolo, como algo que está en lugar de lo que no está. Todos sabemos lo que es una mesa, aunque la mesa no esté aquí, ¿no? Entonces estamos hablando de los comienzos de la posibilidad del pensamiento y del acceso al lenguaje. Estos juegos y manipulaciones vehiculizan deseos y es lo que nos permite llegar a la realidad psíquica. Si el símbolo es algo que está en lugar de otra cosa, el lenguaje, como bien veíamos recién, será la expresión más abstracta de la capacidad de simbolización, lo que no quiere decir que sea el único modo de simbolizar. El gesto, el acto, el juego son modos de simbolización. Sin duda el niño, salvo que sea muy pequeño, habla, pero es en el juego en donde es más capaz de representar, simbolizar sus conflictos. ¿Quién no ha visto un niño manipulando un objeto cualquiera, palito, mientras hace el ruido de un auto o de una locomotora? Es decir, como si fuera una locomotora. Así que nosotros nos basamos en que tomamos el juego como el discurso infantil. De eso se trata nuestro trabajo con la entrevista de juego. Partiendo de la hipótesis del inconsciente freudiano, por supuesto, estamos hablando de que venimos desde el psicoanálisis a hacer un aporte a la psiquiatría dinámica, después trabajamos con los chicos, con los estudiantes, es que admitimos que lo que escuchamos o vemos puede representar o ser metáfora de otra cosa, y que los síntomas que presenta el niño serán solo indicadores de conflicto psíquico. Bueno, voy a recordar someramente, aunque supongo que todos lo conocen, que Freud en el año 20, el primero en teorizar sobre el significado simbólico del juego,
observando jugar a su nieto de 18 meses. Conocen seguramente el juego de carretel, cuando la madre de este chico se iba durante horas, el niño, que apenas decía unas pocas palabras, jugaba con un carretel de madera atado con un violín, lo tiraba mientras decía o, por, se fue, tiraba del violín acercándolo y diciendo da, acá está. Era un juego de desaparecer y volver, en un niño que esbozaba alguna palabra. Admitía la ausencia de la madre sin llorar y escenificaba este desaparecer y regresar. Lo que interesa a nosotros es que si el palito puede ser una locomotora o el carretel, la mamá que se va, vemos claramente que hay algo que representa otra cosa, lo que da al juego su valor de símbolo. Esto nos aleja entonces de otro tipo de juegos que también son valiosos, pero que no es lo que nosotros nos referimos. Nos aleja del valor descriptivo que puede tener el juego como índice de maduración, por ejemplo. Todos sabemos que al año los niños pueden manipular o hacer determinados juegos, a los 2 años, a los 3 años. No nos estamos refiriendo a el juego como índice de maduración, sino al juego en su valor simbólico, o sea, en su valor de discurso. Entonces nos introducimos en la metáfora, en el terreno de la fantasía, del deseo, de la angustia, de la elaboración psíquica. Este discurso infantil, partiendo de que nos ponemos de acuerdo de que es el discurso, es representación, simbolización, lo que nos permite verlo o escucharlo como una puesta en escena de fantasías inconscientes, del deseo inconsciente. Igual que en el discurso verbal del adulto, cuando miramos jugar al niño en la entrevista, privilegiamos su secuencia, sus fallos, sus cambios bruscos, sus gestos descontextuados en el juego, que va a ser asociado con lo que puede hablar, ¿no? Efecto de conflictos conscientes e inconscientes. Y de esto se trata nuestro aporte, de un acercamiento a aquello que ya se ha dicho o actuado, tiene que ver con el conflicto psíquico y no con el relato descriptivo de los hechos que nos traen de repente los padres o la maestra que lo manda. La entrevista de juego, entonces, en un primer encuentro, hablamos del primer encuentro diagnóstico. Para nosotros, como psiquiatras dinámicos, nos importa que sin la entrevista de juego no hacemos un diagnóstico del paciente. Por supuesto que me dirán que se hacen diagnósticos descriptivos. Bueno, el aporte nuestro es requerimos de la entrevista de juego. Y esto nos va a acercar al funcionamiento psíquico del paciente. A la entrevista de juego le pedimos que nos dé, tenemos la anamnesis que recogieron los estudiantes, nos pedimos que le dé qué tipo de angustias predominan en el paciente, desorganizantes, depresivas, paranoides, qué mecanismos de defensa usa predominantemente el chico, por lo menos en el momento, proyecciones, escisiones, represión, cómo es